En cuanto al requisito, a la exigencia básica de iluminación inadecuada, se establecen dos apartados. Uno, cuál debe ser el alumbrado normal en zonas de circulación, y hay una tabla en la cual se especifican los niveles mínimos de iluminación que debe haber en zonas de circulación, y también cuándo se debe disponer iluminación de balizamiento en peldaños en zonas de pública concurrencia, como pueden ser cines, teatros, etcétera, etcétera. Y el segundo apartado es el de alumbrado de emergencia, en el cual se indica cuál es la dotación de alumbrado de emergencia, cuál debe ser la posición, altura y característica de las luminarias, qué características tiene que reunir la instalación y cuáles son los requisitos de iluminación de las señales de seguridad, por ejemplo, de evacuación o de dotación de instalaciones de protección contra incendios, como ya hablamos en la justificación del DBSI. En la sección 4 del DBSUA tenemos lo prescrito para alumbrado normal en zonas de circulación. Se establecen unos niveles mínimos, 20 luz en zonas exteriores, 100 luz en zonas interiores, con un factor de uniformidad media. Y para el alumbrado de emergencia, la dotación, donde hay que poner esta instalación de alumbrado de emergencia. Pues aquí está especificado todo recinto con ocupación mayor de 100 personas, recorridos desde origen de vacaciones hasta espacio exterior seguro, aparcamientos cerrados, etcétera, etcétera. Los asesos generales es ir dotando de aparatos de alumbrado de emergencia todos los que aquí se indican. Y también, ya más técnico, las posiciones y características de las luminarias, dónde deben situarse, y las características de la instalación. Y aquí se habla también de parámetros específicos en cuanto a la iluminancia, relación entre iluminancia máxima, etcétera, etcétera, de las señales de seguridad. La justificación de las características de las instalaciones para el grado de luminosidad de las mismas es un cumplimiento bastante complejo, puesto que tiene que venir con un estudio específico de la iluminación, y en nuestro proyecto nos vamos a limitar a decir que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1, si no se aporta, o se debería aportar el estudio lumínico correspondiente, y únicamente indicar que en el salón de actos tenemos un sistema de iluminación de balizamiento porque había unas escaleras y eso es obligatorio. Y en cuanto al alumbrado de emergencia, pues decir, aunque ya se habló de esto en la justificación del DBSI, que se cumplen las condiciones establecidas. A efectos del proyecto fin de carrera, con indicar la dotación que se establece en el DBSUA de dónde tiene que haber luminarias de emergencia, no vamos a entrar en justificar las relaciones entre luminancia máxima, mínima, coeficientes de uniformidad, etcétera, etcétera. Sino simplemente indicar, pues al lado de cada señal de seguridad, su correspondiente alumbrado de emergencia y luego un alumbrado de emergencia que esté en los recorridos de evacuación, etcétera, etcétera. Como hemos comentado anteriormente, hay tres exigencias básicas que no son de aplicación en nuestro proyecto, pero que vamos a repasarlas. Una de ellas sería el riesgo causado por situaciones de alta ocupación, cuyo ámbito de aplicación son graderíos de estadios, polideportivos, centros de reunión, etcétera, previstos para más de 3.000 espectadores de pie, lo que no es el caso de nuestro proyecto. Y aquí se incluyen pues, condiciones de los graderíos, pendientes, longitudes, anchuras de los pasillos, para evitar que se produzcan tragedias como las que se produjeron en estadios de fútbol en su momento. Otro de las exigencias básicas es el riesgo frente a ahogamiento, fundamentalmente en piscinas. Pues se habla de cuándo tiene y cómo tienen que ser las barreras de protección, las características del vaso en cuanto a profundidad, pendiente, huecos, materiales, cómo tienen que ser los andenes perimetrales, en cuanto a resistencia al deslizamiento de los pavimentos, anchuras mínimas, las escaleras que tiene que haber, y también el riesgo por ahogamiento en pozos o depósitos, que tampoco es de aplicación en nuestro proyecto. Y por último, el riesgo producido por vehículos en movimiento, en aparcamientos y todos dentro de edificios, y en este caso pues, se habla de las características constructivas que tienen que tener los espacios de acceso de los vehículos, con las correspondientes zonas horizontales, las rampas, los accesos peatonales separados de los accesos de vehículos, cómo se tienen que proteger los recorridos peatonales, y tienen que identificarse separado de los vehículos, y cómo se debe señalizar
el interior de los aparcamientos, según el código de la circulación, y las zonas destinadas a almacenamiento y carga o descarga.